experiencias de la vida cotidiana en tiempos de pandemia. Es un evento coordinado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Red de Investigación, Violencia, Cultura y Conflicto. Antes que nada, agradecemos la presencia de nuestras autoridades, como ya escucharon a la maestra Alma Ruth Silva Vaquera, directora de nuestra Escuela de Ciencias de la Comunidad, de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila. También agradecerle la presencia al maestro Pedro Manuel Conde Flores, director de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a la doctora Edith Salazar de Gante, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, al doctor José Luis Cisneros, ya lo escucharon por aquí también al doctor, coordinador académico del webinar y líder de la Red de Investigación, Violencia, Cultura y Conflicto. Y también al maestro Karim Zavala Cervantes, que andan por aquí, el líder del cuerpo académico Familia, Desarrollo Tecnológico y Cambio Social, de aquí de nuestra Escuela de Ciencias de la Comunidad. Y de igual forma damos la más cordial de la bienvenida al doctor Juan Antonio Sustaita Aranda, quien el día de hoy nos comparte la conferencia denominada Estética y Sociología, Emergencia de la Performatividad pandémica. Antes de comenzar con esta interesante plática que sé que nos gustará a todos y a todas, voy a dar una breve síntesis de la currícula del doctor Sustaita. Es una síntesis, doctor, nada más. El doctor Sustaita es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en arte contemporáneo. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Platicamos ahorita con él. Él también es poeta y artista visual. Es miembro del cuerpo académico consolidado Investigación y Producción en Artes Visuales. Miembro del núcleo básico del doctorado en artes, es decir, maestría y doctorado de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2016. Ha gozado de beca sabática por parte del CONACYT en el periodo agosto 2018-julio 2019. Es evaluador de estancias postdoctorales nacionales CONACYT, evaluador de estancias sabáticas nacionales también del CONACYT, evaluador de programas del Padrón Nacional de Posgrados de Caridad CONACYT y del Programa Nacional de Posgrados de Caridad. Es evaluador de perfiles deseables del proyecto de la SEP, director también de la plataforma editorial de Revuelta, que es un proyecto editorial internacional. Es miembro del editorial board del American Research Journal of History and Culture. Es miembro del colegio Referees que saca del centro, espero pronunciarlo bien, doctor, si no me corriges, Story Americantici Circolo Amerindiano de Perugia, Italia, pero lo he pronunciado bien. Miembro del comité editorial de la revista Ornitorrinco Tachado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor visitante en universidades europeas. Tiene publicaciones nacionales e internacionales, más de 300 participaciones en congresos y coloquios nacionales e internacionales. Es líder del grupo de investigación Imagen y Violencia, líder del grupo internacional de investigación Arte y Cultura, líder del grupo independiente de investigación Estética y Sociedad. Además ha lanzado varios libros, tiene varios libros publicados, entre ellos Esculturas de escombros, imágenes y palabras rotas en el mundo contemporáneo, El baile de las cabezas para una estética de la miseria corporal, Estética del objeto, cuerpo y horizonte narrativo, Al límite, estética y ética de la violencia, y Silencio reunido, que es un libro de poemas. Aparte de todo esto, nos platica el doctor que tiene tiempo todavía para ver Netflix un rato en la noche, ¿verdad, doctor? El doctor Sustaita tiene una gran experiencia, como podemos escucharlo, y no dudamos que esta vasta experiencia nos va a dar un gran aprendizaje este día. Antes de cederle la palabra al doctor Sustaita, le recuerdo a nuestros asistentes que al finalizar la conferencia se dará apertura al chat de esta reunión por espacio de 20 minutos aproximadamente, donde podrán escribir y enviar sus preguntas, y se dará lectura a las mismas en la medida de lo posible, porque ya hemos visto que son muchísimas las preguntas que se hacen, para que de favor puedan ser contestadas por el doctor Juan Antonio. Y de igual forma, durante este lapso aparecerá en sus pantallas el código QR y la liga de acceso
al registro de asistencia. Sin más, doctor, nuevamente bienvenido, doctor Juan Antonio Sustaita Aranda. Adelante, doctor. En primer lugar, ya se escucha, ¿verdad? Parece. En primer lugar, Sí, sí. agradecer la invitación a participar en este foro. Agradezco a los organizadores, particularmente al doctor Cisneros, a quien conozco ya de tiempo atrás. Hemos participado en muchos proyectos. Él es profesor de la UAM, que es mi alma mater, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana. Nos une una gran amistad académica y personal. En ese sentido, pues eso agradecerle, ¿no? Y que me haya vinculado con este grupo de investigación que ha sabido elegir de mayores o tal vez la mayor problemática del mundo contemporáneo en este año 2021, ¿no? Así como se presentó desde principios del año 2020. Solo el haber elegido el tema de la pandemia, ¿no? Que muchos de vista conceptual, el título, emergencias de la vida cotidiana, ¿no? En la pandemia, algo así se llama, no tengo ahorita el documento para verlo, pero este concepto de emergencia y vida cotidiana, así como aparece planteado ahí, pues es de una riqueza epistemológica, metodológica enorme. Me ha puesto a pensar bastante y bueno, esos pensamientos tienen alguna forma, como resultado alguna forma que es la que quiero comunicar el día de hoy. Así que agradezco la oportunidad para poder expresar mis ideas a través de las palabras que espero que intenten ser certeras. Pues para dar efecto, voy a compartir mi pantalla para que soy de arte, soy de cultura visual. Por fuerza necesito de las imágenes para poder articular mi discurso. Así que voy a compartir pantalla. Ya lo estamos viendo, doctor. Ya está compartida. Ah, ¿ya está la pantalla compartida? ¿Ya está compartida la pantalla? Así es. Estética y sociología. Sí, vale. Estética En y este momento, sociología. Sí. perdón, doctor, en este momento dejaste de compartirla, ya la tenemos compartida. Si la puedes compartir nuevamente, por favor. Ah, vale. Vale, déjame Gracias, ver gracias. entonces. Ya nada más compartirla. La presentación. Sí. Me dice si ya aparece ahí, por favor. El título. Ya Ya. la tenemos nuevamente Estética. en la pantalla. ¿Ya está? Sí. Excelente. Estética y sociología. Emergencia de la performatividad pandémica. Bueno, como expresaba yo hace unos momentos, el título que han elegido, o más bien la relación, que es muy problemática, que han elegido los organizadores para este evento de seminarios, pues realmente es muy productiva, ¿no? O sea, por un lado tenemos el término emergencia y por otro lado tenemos el término cotidiano, que de entrada chocan, ¿no? Así que necesariamente, pues, a ver, déjenme ver, ahí está. ¿Cómo podemos hablar de lo cotidiano, ¿no? Y de la pandemia? Hay un libro de Marguerite Yourcenar que se llama Quoi l'éternité, ¿qué la eternidad? Y tenemos un poema de Paul Valéry famosísimo, La mer, toujours recommencer. Ambas son preguntas por lo no cotidiano. ¿Qué es lo no cotidiano? La eternidad, ¿no? La eternidad no es posible alcanzarla en el mundo del día a día, en el mundo del instante a instante. Se encuentra siempre en un más allá imposible de alcanzar. Por eso es la pregunta,
En las palabras de Paul Valéry, la mer, la mer, la mer, a pesar de repetirlo, y precisamente por esa pausa, esa cadencia, nos dice, cada día recomienza. Lo cotidiano es lo que no recomienza, sino es lo que se continúa. Con la experiencia que hemos vivido todos y que conocemos muy bien, aunque no de forma total, que es la de la pandemia, porque la hemos vivido desde distintos ángulos, ¿no? Desde distintos espacios, entendemos que fue una experiencia totalmente incomprensible. Nos llegó sin imaginárnoslo. Déjenme quitar aquí esta pantallita. Ok. Nos llegó sin esperarlo. Se apoderó de nosotros, nos trastornó. En algunos casos irrumpió en nuestro cuerpo, irrumpió en nuestras vidas. En algunos casos las trastornó. En algunos casos las alienó y las hizo suyas. Dos obras literarias hablan perfectamente de este problema, ¿no? De Albert Camus, La peste, una novela del año 1947. La peste retrata en ciertos momentos de la narrativa perfectamente la situación que hemos vivido ya por más de un año. Otra novela que nos habla de algo semejante, La Tierra permanece, del año 1949, fíjense curiosamente, cercanas, de George Stewart, nos habla de un virus que se disemina en Estados Unidos, no alcanza a que así es como empieza la novela, no alcanza a un investigador que está haciendo una tesis doctoral en una montaña alta, lo pica una serpiente y se queda en cama. Luego en ese lapso de estar con fiebre y estar muy mal, hay personas que llegan corriendo, él se da cuenta que llegan corriendo a la cabaña, la abren, se asustan, se van, y sin haberse puesto un antídoto para el veneno de la serpiente, él después va a comprender cuando baje al pueblo y se dé cuenta que ya no hay nadie, que ve en los periódicos que una epidemia, un virus fue destruyendo la humanidad, se dará cuenta que el virus llevado por esos extraños a la cabaña y el veneno de la serpiente se destruyeron uno a otro. Y él es el superviviente de una nueva genealogía de hombres, que son muy pocos, hombres y mujeres, y dicen los hombres vienen y van, solo la tierra permanece. En el caso de Albert Camus, ¿no? La historia ocurre en Orán, una ciudad de Algeria, de Argelia. Tanto como en la de La Tierra permanece, empiezan con un animal, ¿no? En el caso de la peste, las ratas muertas en el hotel donde vive el médico. En el caso de La Tierra permanece, ¿no? Que habla del último americano, el último hombre americano que quedó, una serpiente. Es decir, que estudiando estos acontecimientos como relatos, entendemos que nos situamos perfectamente, porque aquí se habló de murciélagos, ¿no? En el caso de la pandemia que nos ocupa. A ver, déjenme ver esto que tiene. Tengo que darle aquí y luego así, vale. Me pareció necesario iniciar la reflexión del día de hoy con un libro que precisamente trata el tema de la vida cotidiana, L'Invention du Quotidien, de Michel de Certeau. Y voy a comentar nada más de qué se trata en las 4 primeras partes, que estoy viendo ahora aquí que en la cuarta puse Caurta. Bueno, en la primera parte se llama Una cultura muy ordinaria. La segunda parte se llama Teorías del arte de hacer, del art de faire, que le llama él en francés. La tercera parte, Prácticas del espacio. Y la quinta, Usos de la lengua. Vale. Voy a ir describiendo aquí muy brevemente, que tampoco es la idea meternos en el estudio de un libro, cuando en realidad lo que nos interesa es una realidad que ciertamente, como tal, no aparece en ningún libro, ¿no? Es una realidad totalmente nueva y que, sin embargo, devino cotidiana, ¿no?
Una cultura muy ordinaria, en el capítulo 1, 2 y 3, tiene un lugar común, el lenguaje ordinario, o sea, el lugar común, el lenguaje común. Número 2, las culturas populares. Y número 3, hacer con usos y prácticas. Entendemos desde este inicio deserto que lo ordinario es lo común, es el lugar es construido, es erigido simbólicamente. Sabemos, de acuerdo a los estudios de los filósofos, que no existe el espacio, el espacio es mera abstracción, pero el lugar, o sea, no solo en es un lugar cubierto, lleno de... Y esta simbolización del espacio tiene otras... Y a este lugar está asociado un lenguaje, al lugar común, el lenguaje ordinario. Común y ordinario son sinónimos, así como también lo cotidiano, ¿no? Es lo que ocurre cada día, lo que se vuelve ordinario, lo que es común, lo que es de todos, es decir, lo que todos. El capítulo 2 se refiere a las culturas populares, y popular también es lo común, o sea, es el pueblo, es el pueblo. Las culturas del pueblo son las culturas del espacio, son las culturas de los símbolos, del intercambio de mercancías, del intercambio de objetos, del intercambio de discursos y del intercambio o interacción de los cuerpos en el espacio, que es común y que luego se va estratificando, se va repartiendo, ¿no? Al punto que es necesaria la aparición del agrimensor, esta figura que Giorgio Agamben considera tan necesaria y que su aparición como una figura importante la encuentra en el mundo clásico latino. Hacer con usos y prácticas. Con esto entendemos esta idea de Heidegger que estar en el mundo es un hacer en el mundo y hacer con el mundo. Es un proyecto. Este proyecto no es individual, es del hombre común, ¿no? Es de esta idea del bosque, donde el espacio se comparte no solo en la parte superior, en la superficie, sino también en la parte invisible, hacia el interior de la tierra, por las raíces compartidas. Estas raíces son las ideas, es el lenguaje, son los sueños, estos sueños, anhelos, deseos, incluyen e involucran siempre al otro. Nunca actuamos solos. Desconocemos un lenguaje de un solo individuo. Todos los lenguajes son comunes, son colectivos y ponen en práctica la existencia no de un individuo, sino de un colectivo. Es más, llegamos a poner en duda el término de individual, de lo individual, porque siempre somos parte de una familia, de un grupo, utilizamos un lenguaje compartido por otros, brindado por otros, nos cubrimos el cuerpo con prendas, con atavíos, no diseñadas por nosotros, sino por otros, y asumidas por nosotros, brindadas por otros, pero transformadas muchas veces en uno mismo, ¿no? En parte de uno mismo, con algún ligero cambio. Bueno, la segunda parte, teorías del arte de hacer. Habla de Foucault y Bourdieu, dos filósofos que precisamente han hablado de esto, y cuando Foucault habla del poder, por ejemplo, dice que el poder es falsa esta idea clásica, tradicional, que nos dice que el poder actúa de arriba hacia abajo, en el sentido de opresión, y que hay una explotación. Es decir, nos dice el poder se construye en términos de una red, en cada nudo, en cada momento, en cada acción, en cada interacción, y hay grandes estrategias que dan forma a la aglutinación de poder. El poder es productivo. Y Bourdieu, con su teoría, ¿no?, de los grupos y de los conjuntos, pues también nos explica que casi nos hace saber o entender que no existe el individuo, ¿no?, sino grupos
y que estos grupos le dan sentido a las interacciones y a las aspiraciones de los seres humanos. El capítulo número 5 nos habla de las artes de la teoría, y aquí me interesa mucho rescatar el término teoría, que es muy trabajado por Martin Jay en su libro Downcast Eyes, los ojos abatidos, y que habla de la centralidad, ¿no? de la mirada, ¿no? desde el mundo clásico griego, y nos dice que la mayoría de términos relativos al lenguaje tienen que ver, al conocimiento, tienen que ver con la mirada, ¿no? Así que uno de esos, el más importante tal vez, es el de la teoría. Y teoría, como el término teatro, tiene como base el verbo oreo y significa ver. Si el teatro es el espacio donde se construyen, es un espacio construido para la visión, ¿no? Donde se dan las mejores condiciones de visión de un fenómeno, es decir, de aquello que se pone a la luz, eso es fenómeno. La teoría es la construcción de las condiciones de visualidad de un fenómeno, ¿no? Eso es la teoría. A veces erróneamente creemos que la teoría tiene que ver con las palabras y no con la práctica. Erróneamente porque gran práctica debe haber en el conocimiento para poder ver aquello que no puede verse de forma ordinaria. Luego nos habla del tiempo de las historias, sí, las historias, cómo transformamos el espacio en símbolo, cómo lo trasladamos, nos apropiamos de él, inventamos un mundo originario, creado por los dioses para los hombres, y después el exilio de ese mundo, y después, como en el caso del Macondo, de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, pues la fundación de ese espacio, que es una analogía del espacio sagrado. Es decir, que nosotros vivimos de historias, y estas historias, antes de ser escritas, pues eran recordadas cada noche en la fogata, y era una práctica cotidiana. Es decir, que así como en la antigüedad, no digo en la antigüedad clásica, ¿verdad? Así como en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, eh, las casas de barro, nosotros le llamamos adobe, se hacían, dice Octavio Paz en un libro que escribe poema con poema, escribiéndolo a dos manos, con un poeta inglés que ahora olvido el nombre, pero dice que hacían los bloques de adobe con el pelo, ¿no? de las yeguas, de los caballos, para que tuvieran fuerza. Pues todavía nosotros podemos ver en los pueblos de aquí de México que se les ponían ramas, ¿no? Para soportar, para lograr adherencia. Así que podríamos decir que lo que le da sustento a lo cotidiano, lo que permite, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje garantiza, el lenguaje permite, el lenguaje es un garante de que lo cotidiano puede existir como una hebra que se prolonga indefinidamente, desde un origen sagrado o pseudo sagrado hasta nuestros días. Por eso es que aquí emergencia de lo cotidiano, o sea, es muy importante, porque de pronto tenemos una cotidianidad a partir del año 2020, por del mes de marzo, abril en México, en otros países ocurren otras fechas, tenemos una cotidianidad que surge de pronto, y por eso resulta tan fascinante en términos de Perseo y de la Gorgona, ¿no? Decapitada. Ok. Tercera parte, las prácticas del espacio. Bueno, ya vimos las artes de hacer, prácticas del espacio, el capítulo 7, recorridos en la villa, y aquí Desartaux habla de la villa y de la ciudad. El espacio no solo se construye, el espacio se recorre, y estos recorridos en el espacio son los que lo convierten en un espacio múltiple. Nosotros andamos por el espacio, yendo de aquí para allá, mirando, trazando una cartografía cada día, pero la cartografía que traza cada uno de nosotros es distinta. Uno va hacia su trabajo, a la casa de la mujer o del hombre que ama, a la tienda, al bar, a la cita secreta, ¿no? Diríamos aquí va hacia un lugar donde no sabe que va a ser asesinado, y el otro
acude a un lugar donde no sabe que va a asesinar a alguien, ¿no? O sea, todos, la ciudad se vuelve múltiple en los recorridos. Naval y carcelario, pues aquí este tema nos va muy bien a nosotros, porque ya no diríamos nosotros ahora naval y carcelario, diríamos aéreo y carcelario, que son los grandes recorridos. Por naval nos referimos a los recorridos que se hacen de un continente a otro, ahora son aéreos, y sabemos que la pandemia, el lockdown, ¿no?, el confinamiento, pues ha provocado una interrupción de muchos meses. Ya les contaré, yo perdí 2 viajes a Europa, uno a España y otro a Alemania, debido a la pandemia. El de España, el de Alemania, el día 17 de marzo, iba yo a hacer un proyecto sobre una residencia, un castillo medieval, con el tema de catástrofe ecológica mundial. Y el siguiente viaje que perdí fue uno a España el día 19 de junio. Entonces, limpió los recursos mundiales, la pandemia, y convirtió a la casa, al barrio, a la calle, en China, ¿no?, con ya gozan de un régimen militar, social draconiano, diríamos, nos encerró a cada uno de forma distinta, ¿no? O sea, se redujeron en términos de esto, se redujeron las corridas de autobuses. Yo vivo en Guanajuato, estuve yendo a la Ciudad de México, fue muy difícil, estábamos encerrados, ¿no?, en formas distintas. Discursos del espacio, pues tiene que ver con lo dicho anteriormente en la segunda parte. El espacio se convierte en un discurso y al mismo tiempo el discurso se convierte en un tipo de viaje. Las personas ya no pudieron viajar, lo que el sucedáneo fue el discurso virtual, o sea, encontrarse en decir, contar, narrar. Yo lo comparaba mucho a esto a este confinamiento que hubo en la Edad Media, en la Edad Media, debido a la peste y estos cuentos que en un lugar que no es el lugar donde uno está preso. Y por último, por usos de la lengua, podríamos decir en relación con la pandemia que se instituyeron nuevos términos, ¿no?, desde el lockdown, en inglés, en español confinamiento, primero epidemia, luego pandemia. Surgió todo un lenguaje que parecía estar reconformado de acuerdo a la situación, ¿no? Incluso se decía los nuevos héroes, cuando personal médico, los distribuidores de comida. Se le quiso dar un nuevo significado a muchas palabras. Surgió un nuevo lenguaje, que era el lenguaje de los números, ¿no? O sea, el lenguaje en sentido ya existe desde hace mucho, ¿no? Como una simbología, como una lengua, la matemática, pero una lengua transmitida a todo mundo. Es decir, esa lengua que estadísticamente nos hablaba de la muerte, ¿no? Una necrolengua con unas estadísticas que día a día nos bombardeaban con el número de muertos, ¿no? Solo podíamos pensar en la muerte. Bueno, este libro, les digo yo, de Michel Desserteau, pues nos habla de esto. Ahora, ¿cómo podemos ver la pandemia para entender lo cotidiano que surgió a partir de esto? Bueno, hay 2 términos, 2 categorías que se refieren a la destrucción de lo social. El ser humano, todos lo sabemos gracias a Sigmund Freud, lo sabemos gracias a Erich Fromm. Con Freud sabemos que el ser humano está constituido por dos energías, ¿no? Una es constructiva, que le llama el erotismo, lo erótico, y la otra es destructiva, que le llama lo tanático, ¿no?, la muerte. Erich Fromm nos dice lo biofílico y lo necrofílico. Y Erich Fromm, por ejemplo, nos dice un personaje necrofílico, pues el dictador español, ¿no?, Franco. Y entendemos cuando vemos la película del Laberinto del Fauno que
que el personaje aterrador, este padre de la niña, es un ser necrofílico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el ser humano históricamente ha estado luchando, hay una lucha permanente en términos sociales entre su parte creativa y su parte destructora. Así que la catástrofe y el desastre han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano. El término catástrofe, que proviene del griego kata, que es caída, pues se refiere a la caída de lo, vamos a llamarle a la, también se le llama anarquitectura, ¿no? Si la arquitectura es levantar algo, la anarquitectura es destruirlo, a que se venga abajo. Jean Clair, el historiador francés, nos habla de lo abyecto, y lo abyecto sería lo catastrófico en términos de corporalidad. Es un cuerpo devaluado, es un cuerpo que cae, ¿no? El cuerpo que cae, lo entendemos con Cristeva, es el cadere, es el cadáver, ¿no? Lo que cae para ya no levantarse. Lo catastrófico, y pongo aquí como ejemplo las Torres Gemelas, siempre ha constituido un espectáculo, ¿no? Las Torres Gemelas siendo atacadas, las Torres Gemelas incendiándose, arrojando humo, las Torres Gemelas viniéndose abajo, quedando de ellas nada más que escombros. Es también un símbolo de la caída de lo humano, la caída de la humanidad, que tenemos el punto más álgido de esta caída de lo humano en el siglo XX, pues en el Holocausto, ¿no? La destrucción, principalmente de judíos, pero también de otro tipo de grupos humanos, a manos de los alemanes. Es la caída de lo humano. Hay otro término que a mí me ha interesado mucho últimamente. Ya me había acercado a él porque teníamos un proyecto sobre Maurice Blanchot, ¿eh? En su libro La escritura del desastre. El desastre es un término que proviene del latino, del italiano, que significa sin astro, sin luz. Es distinto de la catástrofe porque para que haya catástrofe necesitamos escena, luz, espectáculo, acción. El desastre, por otro lado, nos sume en la más total oscuridad, donde ya nada se puede ver. La catástrofe, en términos humanos en México, correspondería a los cuerpos destruidos por el narcotráfico, a la violencia exhibida, manifestada de forma emblemática, sobre todo lo del narco, con los escenarios construidos en distintas ciudades, en plazas, en puentes, con cadáveres colgando, exhibidos, decapitados, un cartel ahí sumando una cualidad semiótica perturbadora. Pero el desastre, ¿qué es el desastre? Me he preguntado yo como teórico de la imagen, ¿qué es el desastre? ¿En qué momento hay tal violencia que ya no vemos nada, no podemos ver nada, no hay signos? En el caso de la catástrofe hay proliferación de signos y esa proliferación es perturbadora, es en términos semióticos como cuando vamos en el avión y empieza a moverse, ¿no? Se me olvida ahora el término, ¿no? Esta inestabilidad, ¿no? Provocada por las burbujas de aire, vamos, turbulencia, es turbulenta. Pero en el desastre, para mí el mayor desastre que tenemos en México es los 43 alumnos desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala de Ayotzinapa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una historia, hay una narrativa, hay una historia, ¿no? Unos jóvenes van a participar, están boteando para obtener recursos para ir unos días después para acudir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Recordamos siempre, quienes estudiamos, 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Están en Iguala y al parecer ahí hay una gran confusión. Se cuenta que sospechan que van a provocar un caos en el meeting de la mujer esta que es esposa creo que es el presidente municipal. Son perseguidos,
Otros dicen que se llevaron unos camiones que llevaban droga para Estados Unidos, ¿no? Que sin saberlo se subieron en esos. La cosa es que esa noche aterradora que tenemos eh, libros, que tenemos películas, una noche de persecución terrible en la oscuridad, ¿no? Y el resultado, la desaparición, sin restos, algunas narrativas de incriminados que dicen que los quemaron en un basurero, pruebas periciales que dicen que no se puede alcanzar la temperatura en un basurero para desaparecer totalmente un cuerpo humano. Búsqueda de restos para que la Universidad de Innsbruck en Austria pueda hacer un reconocimiento por el ADN mitocondrial. Desaparición del resto en el proceso de identificación, nada. Todavía escuché la noticia hace 5 días. Los padres de los 43 revisaron en un pueblo cercano a ese lugar, de casa en casa, a ver si alguien había visto a sus hijos después de, este año se cumplen 7 años, ¿no? Pero este desastre, que después se multiplicó con fosas en todos los lugares, dio como resultado a un grupo de buscadoras, ¿no? Las madres, sobre todo las madres, mujeres, no satisfechas con la historia sobre la simple desaparición de los hijos, los buscan y han formado grupos muy importantes. El antecedente también son las fosas de Ciudad Juárez. Bueno, miren, vamos bien de tiempo. ¿Cómo podemos entender lo cotidiano? Esa ha sido siempre mi pregunta. O sea, ¿cómo podemos entender la acción y la interacción de los seres humanos en el espacio que es su barrio, su casa, su ciudad? Y me ha parecido que la mejor metáfora que podemos utilizar es la del juego de ajedrez. Tenemos aquí un juego de ajedrez sin piezas, luego tenemos un juego de ajedrez donde las piezas están ubicadas, cada una en el espacio inicial que le corresponde, desde donde salen, desde donde inician sus movimientos. Y sabemos que el ajedrez es un juego que consiste en que las piezas claves lleguen al otro extremo. No he jugado nunca ajedrez, me parece que la pieza clave es el rey. Y Borges tiene unos maravillosos poemas, 2 maravillosos poemas sobre el ajedrez, que en algún momento me los aprendí y ahorita no los recuerdo. Pero bueno, en uno de ellos dice, Dios mueve al jugador y la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza. O sea, uno nunca es el origen de su propio movimiento, siempre es empujado o jalado por una idea que es la idea social de movimiento. El problema es que cada una de las piezas se mueve de forma distinta. El peón, que es el que está al frente, el que soportaría toda la carga y que tiene que abrir y tiene que sacrificarse muchas veces, pues solo se puede mover diagonalmente. Parece. O no, ya no me acuerdo. Tenemos el alfil que puede avanzar más de una casilla, tenemos a la torre que puede avanzar en línea, tenemos no solo de una casilla más, tenemos al caballo que avanza en L, etcétera, etcétera, y entendemos que si pensamos en la sociedad, realmente somos muy semejantes al juego del ajedrez. Vamos a una escuela, es decir, vamos a una casilla porque no podemos ir a otra. Vamos a una escuela pública, pero no vamos al TEC de Monterrey si nuestros padres son obreros. Vamos a una iglesia donde van nuestros padres, que a lo mejor es católica, el 90%, 80%, pero no una iglesia judía. Entramos a una tienda, pero porque los precios son accesibles o porque son caros. Es decir, nos movemos siempre no por el espacio total, sino hacemos un recorrido por el espacio de acuerdo a unos principios que son los principios de grupo, y aquí es donde tiene mucho sentido la teoría de Bourdieu, ¿no? Y de Foucault, porque cada movimiento va construyendo cada movimiento de cada pieza va construyendo una estrategia de poder, que es el del enfrentamiento que define al juego. Ok, ahora ya sabemos cómo podemos movernos, vamos a algo muy... La Ciudad de México,
aciagas de la pandemia, ¿no? Tengo que confesar aquí, y en ese sentido me parece muy importante esto que ha expresado Borges, en el sentido de que vale más lo personal sobre lo referido a un texto, ¿no? Estando yo recién terminaba un año sabático en la Ciudad de México cuando empezó la pandemia. Había estado con mis padres en la casa familiar y mis padres fueron víctimas del COVID en el mes de junio del año 2020. Mi madre el día 1 de junio a los 86 años, mi padre el día 5 de junio a los 84 años. De tal suerte, no solo había transformado el mundo de interacciones físicas, sino el mundo que para mí era más cercano, el mundo que había servido de origen a mi vida, es decir, a mi origen, a mis padres. Esto acarreó una transformación total del mundo de lo cotidiano que yo conocía. Estas dos fotografías hechas por mí son de la calle 5 de Mayo, en la Ciudad de México. La línea amarilla la pintaron más o menos por el día 6 de julio y lo hicieron con el fin de que hubiera una ampliación del espacio peatonal. Ya empezamos aquí a ver todo el tema de la retícula, del ajedrez, ¿no? Que nos dice tienes que moverte por aquí, por allá. Eso que podríamos haber entendido de una forma abstracta o muy metafórica, ¿no? Como todos somos una pieza de ajedrez y todo el espacio corresponde a retículas de juego. Aquí ya era evidente, ya había una línea real, entonces había una ampliación del espacio y la otra parte, la otra mitad, correspondía para el uso de los automóviles. En el mes de, más o menos, en el mes de octubre, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, a lo mejor por el mes de noviembre, volví a ir a la Ciudad de México. Yo estaba haciendo viajes, pues porque tuve que arreglar algunos asuntos familiares derivados de la muerte de mis padres. Algunos viajes fueron más de carácter sociológico y antropológico, para poder ver qué estaba ocurriendo con la ciudad, que les traigo estos detalles fotográficos, ¿no? Bueno, para el mes de julio, de octubre, de noviembre, un mes antes de que se agudizara la crisis del coronavirus y derivado de los grandes problemas económicos que había en la Ciudad de México y en todo el país, ¿no? Por la falta de apoyos económicos del gobierno y la pobreza, ¿no?, extrema que se vivió por la falta de trabajo, pintaron de negro esa línea amarilla, indicando que se volvía a un estado de normalidad, ¿no? De normalidad, es decir, a una cotidianidad anterior a esta nueva cotidianidad que demostraba la línea amarilla. O sea, otro manejo del espacio, otra interacción, otro vestuario, que es lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, el paso de los automóviles fue despintando la línea negra y se manifestó nuevamente la amarilla. Esta fotografía, ya recordé, es del mes de diciembre. Última vez que fui a la Ciudad de México, principios de diciembre, más o menos el día 5, porque lo recuerdo muy bien, el día 18 yo ya estaba con COVID en Guanajuato. O sea, ya no volví a ir a la Ciudad de México, tal vez 5 meses después. Estaba por manifestarse la gran crisis de elevación de muertes en el país. En esa ola es donde yo pero de genealogía de los problemas y los usos. Ciudad de México, en ciertos horarios son los horarios imposibles para poder subirse, a veces hasta para poder entrar al andén, estaba tan lleno. Alguna vez tuve que salirme y tomar un taxi porque me daba miedo tal cantidad de gente que pudiéramos ser arrojados a las vías, sobre todo 6, 7, 8 de la noche. Pues miren, como pueden ver aquí,
no hay personas. Si llegara a haber personas, hay un señalamiento muy claro, como en Casillas, dónde puede estar uno detenido, ¿no? ¿A qué distancia? Sana distancia. Ahora voy a comentar esto de el Escuadrón de la Salud, una especie de broma medio macabra, me parece, ¿no? Que llevó a cabo el gobierno. Vale. Esta es una fotografía mía. Son unos lentes que había conseguido de Minion. Pensé, la hice como obra artística. Pensé, si ha habido tal alteración del espacio, y no solo del espacio, del atavío, o sea, del vestuario, eso significa que ya estamos en un mundo de ficción, en un mundo ficcional. El mundo real ha desaparecido. ¿Cuál es el mundo real? Vale, pues el mundo real era el mundo de lo cotidiano, lo que se repetía un día y otro y otro y otro, sufriendo algunas alteraciones totalmente controladas, que eran la del domingo, día sin trabajo, o la de los días festivos o los días de asueto, ¿no? En que la gente dejaba de hacer las actividades cotidianas, ordinarias, comunes, populares, y se desplazaba, por ejemplo, a una playa que también era ya considerado un acto cotidiano dentro de la ruptura del día de fiesta o de día de asueto. Tenemos esta fotografía que la hice también por esos días en Guanajuato, pues la gente con mascarillas, era la nueva cotidianidad. Bueno, voy a hablar aquí algo de la mascarilla. El hecho de que toda la gente, a partir de un momento determinado, a lo que yo como sociólogo le llamo el gran confinamiento, es decir, cuando en todo el mundo tuvimos que usar mascarilla, usar gafas protectoras, era muy común ver a la gente en la Ciudad de México así, que es donde había mayor riesgo, moviéndose de acuerdo a signos muy claros en el espacio, si ibas a entrar a un banco, a una tienda, a esto, a aquello. La Ciudad de México se reconformó totalmente, al punto que algunas calles que eran como cualquier calle ordinaria, tú podías ir y venir por una acera o por otra, se convirtieron en calles de un solo sentido, vigiladas por policías, para que no hubiera choque de personas, o sea, que se encontraran. Así que gran parte del centro de la Ciudad de México se reconformó. Eso fue en el mes de julio. Otra de las medidas que tomaron, y eso ya fue posteriormente, cuando abrieron tal vez por el mes de agosto, septiembre, y ante la crisis económica que había desencadenado el lockdown, el confinamiento, fue que las tiendas de una banqueta abrieran y las de la otra banqueta, la enfrentada, permanecieran cerradas. Y al día siguiente era de forma opuesta. Bueno, hay un término en arte contemporáneo que es el performance. Sabemos que el performance o la performatividad en términos de ciencias de la comunicación significa que un discurso se ve reflejado en una acción, ¿no? El ejemplo típico es cierra la puerta y alguien se levanta y cierra la puerta, o dice está lloviendo y está lloviendo. En términos de arte contemporáneo, y es una práctica de mediados del siglo, sí, después, casi empezaría a mediados del siglo XX con Jackson Pollock, ¿no? Un artista que hace una obra y es más importante la acción que él realiza que la obra realizada. Estas pinturas de goteo. El término performatividad en arte significa una especie de representación o de acción. También se llama acción. Entonces, es una teatralidad, pero sin pertenecer al mundo del teatro, ¿no? Representación es más bien una exposición corporal donde uno interviene en un espacio real, ya sea que lo intervenga o ya sea que promueva esta irrupción en la realidad cotidiana de un concepto, ¿vale? En ese sentido, la pandemia SARS-CoV-2 propició, organizó, distribuyó, ordenó, impuso unos principios vivos a todo el mundo. En eso que yo considero el gran confinamiento, que iría más o menos del mes de abril al mes
de octubre, ¿no? No, sería más o menos como por agosto. Porque luego ya hubo relajaciones en Europa y porque se habló, por ejemplo, en Europa de la segunda ola, o sea, ya se había llegado a un nivel casi cero de contagios, cero muertes. Y luego se relajó esta performatividad y volvió a surgir. Podríamos decir abril, mayo, junio, julio, agosto, abril, mayo, junio, julio, agosto. Más o menos 4 meses duraría el gran confinamiento. Es decir, es esa época en que todos tuvimos que utilizar una mascarilla, como le llaman en España, y aquí un cubreboca. Tuvimos que utilizar en muchos casos guantes, protectoras, caretas, eh, usar, eh, usar personalmente gel antibacterial para lavarnos las manos. Llegabas a un lugar, había unas cruces, círculos que indicaban por dónde te podías mover, dónde te tenías que detener. Era una gran teatralidad eh, que, como les digo, una performatividad mundial, un performance eh, donde todos estábamos actuando de una misma forma. Me recuerda mucho la historia del héroe y el traidor de Borges, de Kilpatrick, donde dice que hay un héroe, que hay un héroe, y hay un movimiento en Suiza, parece, de liberación, pero cada vez que hay un asunto importante, el movimiento es traicionado y se enteran. Y luego descubren que el traidor es Kilpatrick, el héroe. Entonces hablan con él y le dicen que tienen que continuar porque no pueden desenmascararlo y acabar con el movimiento. Tienen que seguir con el movimiento. Y él es tan nacionalista que lo acepta. Así que dicen, copian la obra de una obra de teatro de Shakespeare y representan, ¿no? Dan ese papel que les... Y dicen cosas, incluso discursos de la obra de teatro. Lo que quiero, y dice él que eso se inscribe en una tradición de teatro multitudinario que había en Suiza. Bueno, podríamos decir que en ese mismo sentido estuvimos viviendo, en términos de arte contemporáneo, una obra performativa, un performance que incluyó a todos los habitantes del planeta, que dio muestra de un gran poder organizado por primera vez, y eso lo ha criticado muchísimo Giorgio Agamben, sobre todo con base en un texto de Silverstone, un escritor francés que habla de la biopolítica en oposición a la necropolítica, y que decía que a partir de tal época lo que iba a reinar el mundo ya era la biopolítica, es decir, los sistemas de salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio unas pautas que en unos países se llevaron a efecto de forma más coercitiva, ¿no? En los países de tradición draconiana, es decir, donde el Estado tiene mayor poder e injerencia, y en otros, como Estados Unidos, no se pudo tanto debido, en ese caso, a la idea de libertad, ajá, que tiene cada Estado y cada individuo. En México y Brasil, no sé, bueno, al menos en México, nuestra experiencia, no hubo un control que evitara tantas muertes, precisamente porque había un gobierno muy debilitado y que se criticaba mucho, y además México tiene una economía muy débil, así que no podía soportar un verdadero lockdown. Se permitió que ingresaran al país desde que inició la pandemia gente de cualquier país sin control en los aeropuertos para detectar algún signo del COVID, y así fue, ¿no? Así fue. Este COVID, performance COVID, SARS-CoV-2 se llevó a cabo en todo el mundo. Algo que ocurrió en el espacio de la Ciudad de México, y que tal vez lo puedan entender otros que vivan en grandes ciudades. En Guanajuato no fue el caso. Tengo que reconocer que aquí se dio gran libertad, ¿no? Porque precisamente, pues mucha gente de aquí no tiene un trabajo fijo, de la ciudad, la mayoría de la gente no tiene un trabajo fijo que le brindara ingresos para poder sobrevivir. Pero me sorprendía a mí la Ciudad de México, esas construcciones semejantes de Giorgio de la pintura metafísica italiana.
el espacio se convirtió de la misma forma que estas pinturas en una cosa ominosa, ¿no? Aterradora. El espacio de la Ciudad de México tan grande, construcciones tan grandes, sin gente, había una sensación de angustia, y les digo yo que estuve ahí, eh, de riesgo, de peligro. Era mayor, yo creo, el riesgo de saberse en esa ciudad deshabitada que el riesgo del contagio por alguien que pudieras encontrarte. En esta obra nosotros vemos a una niña que va eh, impulsada, ¿no? Por el juego, por lo lúdico, por el principio de diversión, hacia una sombra que viene del otro lado, que incluso podría ser la sombra de la muerte, ¿no? O sea, como ir sin freno hacia lo ominoso, hacia lo terrible, y que no hay nadie, a pesar de estar la constancia de los que habían de ese sentimiento de soledad. Este sentimiento nos acompañó. Estas son la central de autobuses estaba vacía. Este sentimiento de perder del otro estaba muy controlado. Esta es calle Madero, en el centro de la Ciudad de México, una multitudinaria, y había muy poca gente. Había muchos policías cuidando, que parecía una zona de guerra. Te indicaban por dónde podías pasar, había indicaciones todo, dónde puedes entrar, dónde no. Esta idea del tablero de ajedrez en el que uno se puede mover y donde hay un juego, era el juego de la vida y la muerte, ya no era el juego de la ganancia económica, que definía otro tipo de movimientos en los seres humanos, sino el de te puedes contagiar o no te puedes contagiar. Letreros donde decía anuncios de torretas, de patrullas que decían, está usted en una zona de riesgo, etcétera. Se marcaron en la Ciudad de México zonas de riesgo, etcétera. Otro tema de cotidianidad que surgió en este momento de esa emergencia de lo cotidiano, pues fue este conjunto de personajes muy interesante y muy siniestro, me pareció a mí, que es una característica, solo México lo hizo, ¿no? No hubo control real del espacio, pero sí un intento tal vez no de control simbólico, sino de juego simbólico, ¿no? Dando salida a este espíritu lúdico del mexicano. Teníamos a Susana Distancia, que correspondía al semáforo de riesgo. Todos, dice ahí, lema, si te cuidas, tú nos cuidamos todos. Superpoder, sana distancia. Característica, mujer joven. Luego teníamos a Refugio, que era semáforo de riesgo rojo, tipo de riesgo máximo. Lema, quédate en casa, cuidados máximos. Teníamos a Prudencia, que era semáforo de riesgo naranja, tipo de riesgo alto. Lema, evita salir de casa, superpoder, ajustes y preparación. Características, persona que vive con discapacidad. Y por último teníamos Esperanza, que es el semáforo de riesgo amarillo, tipo de riesgo medio. Lema, medidas sanitarias al salir, superpoder, esperanza al retorno, y característica, Mushe Guna. Las Mushe ya saben que son estos hombres, mujeres de una zona de Oaxaca, ¿no? Luego teníamos Aurora, que era semáforo de riesgo verde, tipo de riesgo leve. Lema, entre todos evitamos el rebrote, superpoder, una nueva realidad, y característica, queer. Estos personajes, a ver, déjenme ver si las había puesto aquí ya. Estos personajes fueron distribuidos, se hablaba muy enfáticamente de ellos en las conferencias de la tarde que se daban sobre las condiciones, ¿no? de la epidemia. Honestamente nunca pude ver que hubiera, más bien había una especie de burla en términos populares hacia estas figuras, y estuve buscando y ya no encontré, recuerdo que había unos enemigos, ¿no? Que también eran que surgieron popularmente, o sea, cotidianamente, de burla hacia estos. Ya no los encontré, espero encontrarlos después. Bueno, les decía que el espacio ya no pudo ser utilizado como lo era desde antes, lo cual puede significar que aquello que tenía una valencia en términos químicos, un valor simbólico, una carga para moverse, había sido restringido, había sido desactivado, y que todos quedábamos en esa misma. Bueno, aquí está la otra imagen que les decía de Avenida 5 de Mayo en el centro,
Un lado donde está amarillo la figura del cuerpo es para peatones y la otra es para automóviles. Vale. Cosas cotidianas o de una emergencia de una nueva cotidianidad que surgieron. Ya no pude recuperar más, tenía yo un amplio catálogo. Por ejemplo, el caso de estos 3 médicos que después de la coma quedaron negros, médicos chinos, ¿no? Cosas totalmente sorprendentes, pero eran cotidianas. A lo que me refiero es que lo cotidiano en términos tradicionales necesita la repetición de un día y otro, y otro, y otro, y otro. Y en el decurso del tiempo se vuelve cotidiano, pero todo lo que ocurría a partir de la pandemia era extraordinario, ¿no? La misma utilización del espacio, el no ir a trabajar. Entonces, esta es una cosa sorprendente. Otra cosa sorprendente, y la vimos con el gran problema que hubo en Estados Unidos, que se disparó a raíz de George Floyd, el surgimiento, no el surgimiento, la evidencia de una existencia de grupos armados en Estados Unidos, paramilitares, forzosamente, contrarios al gobierno federal, ¿no? Al presidente, a la idea de un liderazgo. Y esto me llamó mucho la atención porque son negros, Not Fucking Around Coalition, NFAC, NFAC, un grupo de negros armados, y los Boogaloo Boys, ¿no? Chicos blancos, nacionalistas, pero no seguidores del gobierno, son armados, y el nombre viene del Boogie Woogie, ¿no? En arte recordamos mucho el Boogie Woogie por Piet Mondrian, ¿no? Sus obras sobre Boogie Woogie y su baile que le gustaba tanto hacer. Y esto me llama mucho la atención desde el punto de vista estético porque muchos utilizan bermudas, playeras, camisas hawaianas de estampado y algunas chalecos militares, ¿no? Entonces son manifestaciones muy claras. Estos grupos todos se pusieron de manifiesto a partir de la crisis desatada por el manejo muy particular de la política interior de Estados Unidos de parte del presidente Trump. Ok, a ver, miren. Ahora les voy a poner aquí una obra que hice en la Ciudad de México, tratando precisamente de atrapar ya como artista, de atrapar la cotidianidad. Para mí, que era lo cotidiano, pues la muerte de mis padres, dos seres muy cercanos, dos de los más cercanos, ¿no? Los otros son la pareja y los hijos, pero ocurrida en ese periodo. Recuerdo la respiración de mi madre cuando yo estaba en Guanajuato, cuando, no sé, 2 días antes de que se la llevaran al hospital, la respiración desesperada, sin poder, casi ahogándose. Entonces quise encontrar o ligar el sentimiento que yo tenía de una cotidianidad aterradora, ominosa, siniestra, con la ciudad. Trabajé el tema del cubrebocas o mascarilla. La palabra corpse escrita en uno de ellos significa cuerpo, y la palabra corpse escrita en el otro significa cadáver, ¿no? Corpse, corpse. Lo voy a poner para que lo vean. Dura muy poco.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagio. Quédate en casa, cuídate y cuídate. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 5152 con la palabra feliz o llama a local. Ok, bueno, ahora voy a ponerles un video de un texto leído en un evento que organizamos en octubre del año pasado. Es un texto escrito por mí sobre la pandemia. Y una vez que termine esto, son 20 minutos, justamente es el tiempo acordado y pasamos a los comentarios o preguntas que les parezca conveniente hacer. No lugares, no cuerpos. Cualidades estéticas del performance pandémico SARS-CoV-2. La flema, el trombo, algo como tierra en un inicio, luego grava, luego, por fin, roca que impide el ingreso y la salida del aire. Uno se hallará ni salga de allí. Ni un suspiro. La roca invisible, hacemos sus incontables réplicas, obstaculizan el flujo de los humores orgánicos hasta privar al cuerpo de la más mínima oportunidad de la vida. Invisible ojo humano, el germen desconocido e incomprensible destruye todo aquello que corresponde al horizonte de la orgullosa visualidad humana, empezando por el cuerpo y el espacio que lo rodea, en una espiral al parecer infinita que va de lo orgánico a lo simbólico. La economía, la ciencia, la política, todo sucumbe o parece hacerlo ante este huésped maldito. Esta especie de alien, poseedor de una potencia y un peligro devastadores, y hay que decirlo, cómicos, pues se elimina y previene con simple jabón y un pedazo cubriendo nariz y boca. Que hasta el día de hoy, 15 de octubre del año 2020, ha dado muerte a 1.100.540 personas del planeta, infectado más. El bicho maligno, el virus corona, disfruta la supremacía al organismo supuestamente más evolucionado en el reino de los seres vivos, el ser humano. Sale de estrategias militares en el cuerpo al que consigue penetrar. Levanta barricadas y trincheras aquí y allá para obstaculizar el flujo de los procesos vitales. Reclama aquel cuerpo que antes fue de otro y pronto le pertenecerá por completo. Todo esto no es más que un tema de fluidos corporales interrumpidos. De igual modo, en el enfermo resulta imposible la circulación de esas entidades hechas de aire, las palabras. El virus se las arrebata a un cuerpo que antes las tenía por el mayor logro de su espíritu. Este virus constituye un atentado irreparable a la dimensión orgánica, tanto como a la simbólica en el ser humano. Se muere en silencio, sin oportunidad de expeler las palabras de la voluntad última. Se muere sin voluntad, sin despedida, en un espacio clínico donde el cuerpo se ha perdido para devenir una cifra y al final cenizas solo. Después que el fuego bienhechor
ha conseguido lo que le fue imposible a la medicina. A la pérdida de palabras iniciada con la falta de aire, contribuye la intubación del cuerpo contaminado. La ausencia de palabras anuncia la ausencia del cuerpo. Se muere en medio de un silencio sobrecogedor. La circulación insuficiente y problemática del aire y los humores causada por la trombosis en el cuerpo de la víctima tiene su correlato en el cuerpo. Circulación, símbolos y que dan como resultado la inflamación e hinchazón de los flujos informáticos que permitían la interacción y la familia en espacio doméstico más elevadas de la política y las finanzas. Dejan de circular allí los equivalentes de aire y sangre, el dinero, recursos y los discursos. Al colapso de los distintos componentes del organismo humano se sigue la crisis, bancarrota de los componentes del cuerpo social, dando cuenta de una trombosis simbólica. El cuerpo social demuestra ser una analogía del cuerpo humano. Los cuerpos sufren las desgracias por la pandemia. Síntomas asesinando a la víctima del virus corona, el sistema de flujos del cuerpo social. Asunto de afirmar que el espacio como el cuerpo se hallan sujetos a los más grandes. Después, la alteración impacta en otras esferas. En todos los países del mundo, o en su gran mayoría, los adversarios políticos rentabilizan la crisis de salud haciendo leña del árbol caído. Todos los gobiernos, desde los países más ricos hasta los más pobres, demuestran una incapacidad para gestionar el nuevo problema de salud, tanto clínica como políticamente. Los adversarios políticos, convertidos de un día para otro en enemigos del gobierno, ven la oportunidad para atacar la gestión de la crisis de salud provocada por la pandemia y alinean sus baterías contra los gobiernos establecidos. Los mass media, atendiendo a su naturaleza empresarial, se alinean con el mejor postor. Además de esto, el flujo informático, regulado por los medios de comunicación y las redes sociales, se enfrenta a las fake news asociadas al fenómeno, lo que da como resultado el estancamiento de la información. Se trata de flujos alternos que no llevan a ningún lado, que no sea el sinsentido y el enfrentamiento radical irreconciliable. La trombosis simbólica se agudiza. Todo parece detenerse, aunque transcurra de una forma distinta cuando se vive el confinamiento de la pandemia SARS-CoV-2. Se afronta un devenir Heimlich, pues todo lo familiar, el mundo construido por y para el humano, se torna ajeno o de plano amenazante. Todo es ya incertidumbre, caos, desconsuelo. Un día sí y el siguiente peor, porque las cifras de muertos e infectados se incrementan. Una segunda ola, al parecer, impactará, porque los Estados Unidos, el país más 122,000 muertos, porque nuestro país, México, cuenta casi 85,000 fallecidos a causa del virus. Las cifras de contagiados y muertos, mientras entonces, atendiendo nuestra formación de historiadores del arte, hacia el infructuoso sendero que nos ha traído hasta aquí, buscando un señalamiento que nos auxilie en la comprensión del fenómeno incomprensible.
No hubo el afán de buscar relaciones entre las catástrofes humanas y la actividad artística. Tan solo en el siglo XX, para no ir más lejos, Picasso, Otto Dix y Andy Warhol, por no mencionar un mayor número de artistas, fijaron la mirada en su tiempo de modo tan persistente y desafiante que lograron enfocar los espacios tenebrosos, la desgracia, la tragedia, la catástrofe humana. La violentación de lo humano aparecía en sus obras dando muestra de esa facultad propia del artista del siglo XX que le permite documentar la tragedia humana. Más adelante, los artistas del accionismo vienés apostaron por continuar con esa metodología. La exhibición del propio cuerpo como resto o despojo en entorno clínico es el mayor logro de artistas como Günter Bruce. Hace relativamente poco, con motivo de una de las más grandes catástrofes de los últimos tiempos, la destrucción de las Torres Gemelas, el compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen tuvo el valor de afirmar que se trataba de la mayor obra de arte que haya existido jamás. No vamos a detenernos aquí en las implicaciones y consecuencias de tal afirmación. La hipótesis que busco desarrollar aquí es que la realidad misma, en su infinita complejidad, no solo sirve como motivo artístico, como es el caso de algunos artistas dadaístas, tales como Hannah Hoche, Raoul Hausmann y John Herzog, o como metodología creativa, tal como ocurrió con el impresionismo francés de finales del siglo XIX, en medio de esa larga guerra sostenida contra Alemania, sino que hay un punto en que la realidad, sin mediación alguna, puede ser tomada como obra artística. Tal afirmación se encuentra en la línea del pensamiento de Yves Michaud, quien señala en su libro El arte en estado gaseoso que la estética se encuentra en todos lados, menos en el arte. Debemos a Alan Capro, en su libro de los años 70, La educación del desartista, la idea de que la realidad, simple y cruda, tiene mayores atributos estéticos y artísticos que las manifestaciones más excelsas del arte contemporáneo, tales como el arte objeto, la escultura, la literatura, la poesía. Por lo anterior, entender que por SARS-CoV-2 nos encontramos ante una obra de arte contemporánea, el más grande de la mayor de los habitantes del orbe. Tal muy llevar por no lugares, cuerpos. Sería la tromba orgánica y simbólica y flujo en relación con los cuerpos y los lugares. Las dos categorías del performance son el cuerpo y el espacio. Se trata de un cuerpo que realiza una acción en el espacio, ya sea aislado o en interacción con otros cuerpos, con el fin de expresar una idea o proyectar algún tipo de contenido. El espacio, que de acuerdo al pensamiento de Marc Aujé, aquí entenderemos como lugar, y el cuerpo han sufrido una alteración radical al punto de devenir otros, debido a las restricciones impuestas por los gobiernos de todos los países del mundo. Nunca antes, y esto es digno de reflexión, los habitantes de todos los países se habían sujetado a las mismas rutinas disciplinarias, poniendo en duda la heterogeneidad cultural que dicta prácticas diferentes de una región a otra y de un país a otro. Todavía antes de la pandemia se luchaba en Europa contra el uso de la burka en centros de educación y espacios públicos
característica de las niñas y jóvenes provenientes de la cultura islámica, mientras que la Organización Mundial de la Salud ha impuesto el uso obligatorio de la máscara, cubrebocas y nariz. Marco Y. entiende que el lugar se cumple por la palabra, el intercambio alusivo de algunas palabras de pasada, en la connivencia y la intimidad cómplice de los habitantes. Pues bien, para que esto se cumpla a cabalidad, es necesaria la interacción de los habitantes. La pandemia, desplegada espacialmente desde el espacio público hacia los rincones más privados, cancela las palabras y los discursos que históricamente habían llevado esta cartografía constructora del lugar. Destruye todo vestigio histórico del lugar, pues erradica toda práctica, toda herencia, todo performance particular, y en su lugar instituye y erige un nuevo performance colectivo mundial, pero esta vez bajo una disciplina general, que no es ya la práctica de grupo, cuyas interacciones han servido para fundar el lugar y actualizarlo. Se trata de una reconfiguración del espacio, por decirlo en cierto modo, de la destrucción del lugar o llano y en cierto modo el erigimiento radical del no lugar. Indicaciones muy claras del uso del espacio mediante letreros y señalamientos que incluyen flechas y otro tipo de signos determinan ahora el tránsito de los ciudadanos, quienes comprenden de pronto que han perdido su libertad de tránsito y vestido, que han perdido su lugar. Sabemos que el cuerpo mismo es lugar, pues se trata del lugar de asentamiento del sujeto actuante, del accionista. Ser cuerpo implica ser el lugar de entrecruzamiento de múltiples discursos, lugar de negación de ciertos productos simbólicos, de negociación de otros y de aceptación incondicional de otros más. El cuerpo es el lugar del asentamiento de diversos signos y objetos por voluntad individual, por voluntad propia. Este cuerpo, como segmento espacial y actuante, se opone a la noción de lugar desplegado. El cuerpo social, cartografiado por distintos discursos y acciones, marcados con diversos signos y dispuesto por determinados objetos. Los cubrebocas o máscaras tienen como efecto y como objetivo cancelar la palabra. La posibilidad de la comunicación se reduce drásticamente, pues ignora uno en la calle, el transporte público, el mercado o supermercado, si el semejante se encuentra infectado o no. Esta doble cualidad del virus, de infectar sin hallarse incubado, antes de que el enfermo manifieste cualquier síntoma, así como la existencia de portadores asintomáticos, provoca una sensación de peligro desproporcionada en lugares públicos. Nadie quiere aproximarse al otro y nadie quiere que se le aproxime. Esto da como resultado la transformación del paseante en ser fantasmagórico y espectral, quien solo, en soledad, a pesar de estar rodeado de otras personas y tal vez perdido del lugar y perdido de la salud, no puede ya hablar y puede hacerlo. Temor ante el desconocido que es, pues el desconocido puede ser uno mismo. Prohibido tocarse la cara, prohibido el contacto con el propio cuerpo si antes no se ha higienizado. La premisa de Jean-Luc Nancy en el sentido que tocarse para tocar a otro se rompe totalmente. En la pandemia, todo colocutor deviene un peligro. Si el lugar se define en relación con la identidad desde una perspectiva relacional e histórica, la alteración del lugar desde lo más cercano y familiar, la casa, hasta el más retirado, aquel que fluctúa entre la dicotomía lugar-no lugar, ha dejado de ser un espacio de identidad, de seguridad, de habitabilidad, pues cuestiona e impide la relación e interacción de los cuerpos,
así como su historicidad espacial, pues cancela su genealogía. No puede definirse como espacio de identidad porque el mismo cuerpo del sujeto actor la ha perdido, ni relacional porque no puede entrar en relación con él, ni como espacio histórico porque este nuevo espacio parece haber sido extraído quirúrgicamente como en una biopsia del cuerpo urbano. Ok, bueno, pues muy puntualmente, son las 6:30. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso en este momento a estos minutos de preguntas y respuestas. Sí, Ya pueden empezar a enviar sus preguntas. Los asistentes, tenemos por aquí una, doctor, te la voy a leer. sí. Es de Juan Carlos Medina Hernández. Saludos, Juan Carlos. Nos dice: buena tarde, doctor. A mi entender, no hay naturaleza humana como tal, sino hay un instinto de supervivencia. Ese instinto de alguna manera justifica la destrucción de otros, aunque sean nuestros iguales. Recuerdo el libro Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, el cual sucede durante la Segunda Guerra Mundial en España, y se habla de cómo toda la construcción de la sociedad es tan frágil que con un empujón se derrumba, y aunque siempre hay espacio para el amor, para la esperanza, porque sigue siendo frágil nuestra relación con otros. Porque así como se pierde la realidad, la cotidianidad que usted decía. Adelante, doctor. Pues no está, eso es solo un comentario, ¿no? No es una pregunta. Hizo un par de preguntas en el comentario. La primera de ellas, doctor, de alguna manera Sí. justifica la destrucción de otros, este instinto de supervivencia. Sí, ¿no? Eso todo, pero hombre, pues, es que, o sea, yo podría decir, es terrible que es malo, ¿no? O sea, tenemos que evitar al hombre malo. Pero lo que nos dice Sigmund Freud, por ejemplo, en el malestar en la cultura, es que toda cultura, al ser un conjunto de normas y reglas, provoca malestar en el ser humano. Y que este malestar es reprimido y que se manifiesta, o sea, provoca, al ser reprimido, en términos psicológicos o psicoanalíticos, provoca un desequilibrio en el ser humano, al punto de que o bien lo expresa, tiene capacidad para expresarlo simbólicamente y equilibrarse, o no es capaz de hacerlo y nos encontraríamos, por ejemplo, con un caso de esquizofrenia. No me encuentro yo en la posición porque creo mucho en el psicoanálisis, solamente de juzgar los actos malos, porque también antropológicamente la mayoría de antropólogos creen que los hacer, lo sagrado, el sacrificio, la violencia, y dicen que no hay violencia que no sea sagrada, es parte inherente a la condición no solo humana, sino espiritual del ser humano. Entiendo yo esto que la moral y la ética son intentos de eliminar la, 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 la parte mala, ¿no? del ser humano, no digo del individuo, porque es algo que existe en todos, pero lo que también podemos ver históricamente, y esto siguiendo un poco, yéndome por el camino de Nietzsche, y por el camino de Freud, que la fuerza pulsional y la voluntad de poder es superior en muchos casos a la moral o a la ética, ¿no? Y por eso tenemos esta historia de la humanidad. El ser humano es terrible. Gracias, doctor. También Sí. nos hace un cuestionamiento María de Jesús García Cruz. Saludos, Mari. Buenas tardes, doctor. En mi opinión personal, concuerdo con lo que usted menciona, que comenzamos a vivir en una realidad con una gran ficción, dice, en la que se nos impuso vivir así, Sí. pero yo pienso que lo que un día imaginábamos vivir lamentablemente se volvió realidad. Mi pregunta es, ¿usted piensa que la forma de vivir vaya a volver a ser la misma? O ya sea que pueda ser una nueva forma de vivir
a la que vivimos antes y durante la pandemia? Bueno, la pregunta es muy interesante. Mira, yo como sociólogo, cuando fue aquí lo del H1N1 en México, yo tal vez dentro de una línea de la conspiración, yo pensaba que en realidad era un experimento sociológico, ¿no? Porque yo entendía que estábamos en ese momento en las condiciones en que existía internacionalmente un gran desafío a los poderes instituidos capitalistas o del capitalismo tardío. Y me parecía a mí, como sociólogo, y lo discutí con algunos colegas en algunos encuentros, que era un experimento para, en un caso radical, de no poder tener un ejército que controle a una sociedad totalmente desbordada. Y estoy pensando en el caso de George Floyd, ¿no? Por ejemplo, cuando todos los cuestionadores del régimen de base étnico en Estados Unidos se cuestionan ya históricamente y en ese momento en términos estamos en desacuerdo y vamos a luchar en contra de un sistema que nos destruye. Me parecía que la coartada perfecta era una epidemia controlada desde un poder político en alianza con el médico que dijera, no sale, ¿no? O sea, todavía a mí me parece que las medidas tomadas en el mundo con esta pandemia, y en ese sentido estoy yo del lado del pensamiento de Agamben y de otros sociólogos críticos, es que fue un intento de instauración de un nuevo orden mundial en alianza con un sistema que antes no habíamos conocido su poder, que era el sistema médico internacional, al que se tienen que someter los poderes nacionales. Claro que es una ficción porque nunca lo habíamos vivido. Esta ficción fue construida también por los medios, ¿no? O sea, me parece que la participación de los medios, hay gente que decía, ¿no? Sobre todo en Italia, mi mujer tiene gran relación con gente de Italia que decía, ¿por qué hablan tanto de los muertos y por qué no hablan de alimentación sana, ¿no? ¿Por qué hablan, o sea, por qué la gestión de la crisis de salud fue llevada por un lado totalmente de terrorismo, de aterrorizar a la población, en vez de llevarla hacia un lado de educación, ¿no? De educación más sana, de cuestionamiento, como lo hizo aquí López-Gatell, a mí me gustó mucho en su momento, de vamos a reflexionar mejor qué es lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, estas crisis vienen también por la alimentación de las personas, o sea, la debilidad de un cuerpo ante un virus de este tipo viene por sobrepeso, por diabetes, por cáncer, ¿no? Por enfisema. Entonces, sí me parece que hay un sesgo muy importante y que daría cuenta con ciertos matices de la instauración de un nuevo control. Nuestro presidente, la verdad, fue muy crítico en ciertas cosas. La instauración de una nueva industria, que es la industria farmacéutica, con un poder mundial total, ¿no? Se invirtieron miles de millones de dólares en todo el mundo para las vacunas. No sabemos realmente todavía cómo estuvo eso, pero sí fue una estrategia económica, militar, política, de alto vuelo, en la que siento que los ciudadanos nos convertimos en simples objetos de experimentación y en contribuyentes, ¿no? Porque eso no lo paga ningún gobierno, a fin de cuentas, ese pago que se hizo de las vacunas sale de los impuestos de los ciudadanos, o sea, ningún gobierno está pagando y no son gratis las vacunas, las estamos pagando todos. Gracias, doctor. También nos hace una pregunta Maite Alejandra Torres. Saludos, Maite. Nos dice: hola, buenas tardes. ¿Por qué cree que muchas personas toman tan a la ligera la pandemia? Lo que pasa es que hay un movimiento, bueno, hay varias cosas. En primer lugar, estamos acostumbrados en todo el mundo a que el gobierno miente, ¿no? Miente en Estados Unidos, ha mentido en España, ha mentido aquí. Es decir, que estamos ya con una tradición de sospecha del poder político asociado a los medios de comunicación, que se ha mentido en muchas ocasiones. Número dos, hubo o con base en esto tal vez y hay teorías de la conspiración también, y con base en esto creció un movimiento negacionista internacional, porque también se sabe por ahí, por la conspiración, que hay intentos de control del cuerpo, y eso no es ninguna cosa arriesgada, ¿no? O sea, el control de los cuerpos, la intención de introducir chips en los cuerpos, somos manipulados también con lo que comemos, o sea, Monsanto ha logrado también intervenir las semillas, ¿no? Entonces, no está tan alejada esta idea
de que la gente no quiere someterse a poderes ni gubernamentales ni internacionales, comerciales, dictatoriales, clínicos. Hay ese temor está muy extendido no solo en México, está en Europa. Cada vez la gente cree menos en los gobiernos, o sea, estamos en una crisis de la democracia en todo el mundo, así que los discursos totalitarios que provienen de nuestros gobiernos, según democráticos, ¿no? Pero que son solamente elegidos por un voto y luego hacen ellos lo que quieren sin hacerle caso a la sociedad en una asociación con los poderes oligárquicos, ¿no? Con las grandes empresas, pues esto es lo que ha provocado ese prurito, esta desconfianza en una cosa como la pandemia, ¿no? O sea, mis padres murieron en la pandemia, a mí mismo me dio el virus, aún así sigo creyendo que muchas de las medidas son erróneas. Si uno ya lo analiza en la práctica cotidiana, por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues estaba la sana distancia y luego te subes al camión y ahí va el camión, van todos llenos, ¿no? Va uno junto a otro, vas tomando los tubos, o sea, dices, parece que hay nada más, hasta cierto punto hay un control y luego hay un total descontrol que provocaría casi Yo estuve viajando en la Ciudad de México en el metro durante los meses difíciles de la pandemia y nunca vi que limpiaran los tubos del metro, que ahí estaría el mayor contagio porque todos llegan y lo tocan. Y habían dicho que una de las principales superficies que guarda el virus es el metal pulido, ¿no? Entonces, sí creo que al menos se descuidó, yo no sé en otros países, ¿no? Porque no pude salir al extranjero, pero en México se descuidó muchísimo al punto de que llega a ser no creíble que haya una preocupación real. Aquí en Guanajuato y en la Ciudad de México me tocó ver mucho patrullas que andaban con altoparlante diciendo regrese a casa. Nunca vi que a una persona la detuvieran para darle un consejo, póngase un cubreboca, lo voy a apuntar si no tiene cubreboca, aunque no cobraran una multa, pero me pareció más bien un gran simulacro, ¿no? Y yo creo que por eso, ¿no? También mucha gente piensa semejante. Ahora, las redes sociales contribuyeron también a que la gente no creyera, ¿no? Porque hubo un discurso en las redes muy de estar en contra del gobierno y en la creencia de que esto fuera real. Bien, gracias, doctor. También el doctor Cisneros hace un comentario: el hombre pierde la capacidad para dialogar con el otro y los otros. ¿Puede entonces uno vivir sin sentimientos? Es la pregunta del doctor Cisneros. Pues lo que nos dimos cuenta quienes analizamos el discurso, sobre todo, más que ser sociólogos o comunicólogos, es que en todos los países se llegó a un punto de incomunicación total, donde fue muy criticado fue en España por los medios. Aquí más bien los medios se pusieron de parte de esta incomunicación y de parte de la derecha, ¿no? Pero en España sí hubo una gran crítica por parte de los medios a la incapacidad a que se había llegado en ese momento para no tener diálogo. Algo semejante ocurrió en Estados Unidos, tanto por parte de los mass media como por parte de los regentes políticos, ¿no? Lo que estamos viendo, y lo podemos apreciar ahora en México, ahora que estamos saliendo de la pandemia parece, pero en el ámbito político, es que hay una incapacidad para negociar, nadie toma en cuenta, ya no hay un discurso, ya no se debate, y parece que las soluciones se dan mejor por el lado del asesinato, ¿no? Ahora que están asesinando candidatos de distintos niveles en varios estados del país. Entonces sí podríamos decir que estamos en un momento de gran riesgo porque el discurso se ha terminado como diálogo en términos platónicos y parece que hay un discurso solamente unívoco y unilateral que no soporta al colocutor, ¿no? O al interlocutor. Yo no sé si podamos vivir mucho tiempo así, realmente, porque no es posible construir sociedad ni proyecto de sociedad si no es mediante el diálogo. Eso es lo que yo podría decir. Ahora, llegar a vivir uno solo me parece muy difícil, ¿no? Yo tengo la creencia total de que ni siquiera somos individuos, que somos seres colectivos. Somos parte de una familia, somos parte de un barrio, de un grupo en el trabajo. Es decir, lo que corresponde a mi individualidad es muy poco, es tal vez el 10%. Todo lo demás, yo caigo, como dice Pierre Bourdieu, en estrategias de grupo, ¿no? Y así es como actúo, así es como me identifico, así es como adquiero mi subjetividad, ¿no? Como parte siempre de estos grupos que se están moviendo. Voy a la iglesia, voy a trabajar, estoy en un grupo donde estudio, voy a comprar como otros compradores. Entonces, nos definimos, yo creo, más como grupos que como individuos. Gracias. Están cayendo muchas felicitaciones, doctor, por la plática. Muchas gracias. Que se sintió atrapada por lo que nos hizo favor de compartirnos.
otras personas conmovidas también por todo lo que estuvieron viendo. Muchas felicitaciones para tu persona, doctor. Otra pregunta, tenemos tiempo, sí. De Karen Viridiana González Amarripa, nos dice, saludos Karen, buenas tardes, ¿cuál es su punto de vista respecto a la salud mental de las personas que se han visto afectadas últimamente debido a la pandemia? Pues mira, yo te diría que hay dos casos. Hablaría de, yo que estuve enfermo, hablaría de tres casos, ¿no? En términos psicológicos. Primero, del que ha estado o ha padecido COVID. En mi caso, yo estuve enfermo un mes. Lo considero una enfermedad mental más que una enfermedad. O sea, yo no me sentí realmente físicamente. Sí estaba muy disminuido, me faltó mucho el oxígeno, pero no tuve grandes dolores. Sin embargo, sentí un gran desgaste mental. No podía yo articular ni tres palabras. O sea, no podía hablar en primer lugar, porque cada vez que yo intentaba hablar tosía, no podía hablar. Yo pensé que iba a poder trabajar, pues tengo que escribir, no es de lo que vivo. No podía pensar tres palabras seguidas, o sea, fui víctima de una gran confusión. Esto me provocó un gran desgaste mental, un miedo terrible a que pudiera morir. O sea, yo sí tuve un temor de que iba a morir. Tengo un hijo, mi esposa, mi hijo de 26 años. Yo pensé sí que me quedaban 2 días para arreglar lo que tenía que arreglar en términos económicos y de la casa y de las cuentas. Ya habían muerto mis padres. No me sentía, me faltaba muchísimo el oxígeno, ¿no? O sea, por parte de la universidad, del servicio médico de la universidad, me asignaron un tanque de oxígeno. Era en el mes de diciembre y enero, no había, tuve que pasarme sin oxígeno, entonces yo ya me... Eh, algo que es terrible, yo no lo he escuchado en ningún enfermo, yo no pude soñar, las 3 semanas que estuve muy mal, no pude tener ni una sola noche de sueño. Todas las sensaciones que tenía mientras estaba dormido eran corporales, era sentir mi cuerpo como dolores localizados en distintas partes del cuerpo. Añoré el soñar, o sea, porque me di cuenta que uno cuando sueña y ve imágenes en el sueño descansa, yo no lo tuve. La primera vez que empecé a soñar tal vez sería como después de 25 o 30 días de estar enfermo, sentí una gran satisfacción corporal de haber soñado. Entiendo que hay gente que estuvo mucho peor que yo y, y hay colegas que yo conozco que cambiaban unas palabras por otras a un mes después de haber estado enfermos. Entonces sí me parece que es una enfermedad que provoca grandes problemas psicológicos, un gran desajuste mental, una gran preocupación. Siento que están los otros, aquellos que han tenido un pariente enfermo, sobre todo un pariente grande a quien tienen mucho afecto, el papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelito. Igualmente, yo recuerdo, cuando mis padres estuvieron enfermos, yo ya había vuelto a Guanajuato, ellos se enfermaron como un mes después de que yo volví aquí de la Ciudad de México, pero ver las imágenes, hablar con mi madre por teléfono cuando ya no podía respirar, le costaba muchísimo. Pues sí hay una alteración muy grande en el enfermo, porque es una enfermedad muy distinta a cualquier otra, ¿no? O sea, yo he tenido parientes enfermos con cáncer, de esto, de aquello. Es una enfermedad que destruye el físico de las personas si son mayores. Sabemos que las deja muy mal, ¿no? A muchas de las que sobreviven siendo grandes, así que, y luego está el que no se enferma a nadie en su casa, pero que pierde el trabajo, no puede salir. En España, en Italia tenían que estar encerrados. Sabemos que en España, en las ciudades no hay casas, son puros departamentos, puros pisos, y la gente encerrada ahí todo el tiempo, ¿no? Sin poder hablar en el rellano ni en el pasillo porque todos se denunciaban, ¿no? Sí hay una alteración psicológica grave, me parece, porque no podemos practicar ese mundo cotidiano que antes nos definía, un mundo intersubjetivo. Nos convirtieron en seres totalmente aislados, apresados en nosotros mismos. Me parece que es una forma excelente para entender el tema del migrante, porque mucha gente que en España conocía que salía de su casa te detenía la policía, ¿no? Como si fueras un migrante, o sea, regrésate a tu casa. Entonces, sí vivimos una radicalización de la vida que me parece que necesariamente ha impactado psicológicamente y que dicen quienes han escrito sobre esto en Europa, que es la epidemia, ¿no? Que sigue después de la epidemia clínica, la epidemia psicológica del daño causado luego los niños sin poder ir a la escuela, sin poder jugar con sus amigos. Sí, hay un gran daño psicológico en todos los niveles.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Una siguiente pregunta de Hatsiri Gómez Romo. Saludos, Hatsiri. Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece a usted las personas que en un principio no creían en la pandemia, que decían que era un invento del gobierno? Pues, mira, yo sé que la pandemia es real, o sea, yo sé que la crisis médica o clínica provocada por la pandemia. Lo que siento también es que han sacado provecho los gobiernos de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles eran los dos principales problemas económicos que tenían todos los gobiernos del mundo actualmente? Número uno, el sistema de pensiones. Gente que vivía mucho más tiempo del que había vivido antes y que había que estarle dando su pensión por jubilación, ¿no? Con esto que han muerto muchos viejos en todo el mundo, entiendo que ha beneficiado a los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque ya no hay que dar esas pensiones. Número dos, otra de las cosas que colapsaban las finanzas de un país era el servicio médico de esta gente que tiene enfermedades terminales, ¿no? Cáncer, diabetes, problemas del corazón, ¿no? Por distintas cosas, 4 o 5 enfermedades. Y mucha de esta gente también es la que ha muerto, o sea que hay una utilidad, ¿no? En ciertos rubros de las finanzas públicas. Hay empresas que han hecho muchísimo dinero con esto. Yo no digo que lo hayan provocado, pero lo han aprovechado muy bien. Todas las empresas de Internet, ¿no? Todas las empresas farmacológicas. Entonces, es una enfermedad que existe, pero me parece que en Occidente se controló muy, muy mal y que esa falta de control de la epidemia benefició a los gobiernos. Cuando uno lee el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y se entera cómo se gestionaba la ciudad durante la peste, uno dice, ¿y por qué desaprendimos tanto? ¿No? O sea, históricamente, ¿por qué no hubo controles? No hubo controles, hubo ficción, hubo simulacro de control y no se controló, ¿no? Y entiendo que ese descontrol ha beneficiado financieramente a gobiernos y a corporaciones internacionales. Siguen cayendo muchísimas felicitaciones, muchísimos comentarios de la exposición, doctor. Muchas felicidades. Qué bueno, Ay, muchas gracias. Es imposible leer todas, de Yasmín Carolina Rodríguez, Matilde Susana Gallegos, Michelle Argentina López, saludos para todas, Ángel Heriberto Constantes también, saludos. Ángel, si me permites una última pregunta, doctor. Sí, sí, claro. Voy a tomarla de Yasmín Alejandra Gallardo. Yasmín, Sí. buenas tardes y saludos. Nos dice, nos acaba de comentar que no somos individuos, sino seres colectivos. Entonces, ¿usted cree que el estar resguardado en casa pudo afectar psicológica y afectivamente debido a que no tuvimos mucho contacto con las personas? Si es así, ¿qué tan grave cree usted que nos afectó? Mira, o sea, definitivamente, esto hay niveles, ¿eh? No podemos decir que, mira, yo estoy en Guanajuato y aquí podíamos salir bastante, ¿no? Aquí había mucha libertad, de hecho, para salir. Yo fui a la Ciudad de México y al menos en el centro sí estaban cerrados todos los negocios, pero también sé que en la Ciudad de México, en los barrios marginales, ¿no? Barrios marginales, barrios populares, la gente seguía llevando su vida común y corriente, muchos sin la utilización del cubrebocas o de la mascarilla. Pero sé, porque tengo colegas en España, en Italia, en Alemania no fue tanto el control, pero sé que en Alemania y en Italia sí la gente no podía salir de su departamento, ¿no? De su piso. Sé que tenían un horario muy restringido para bajar a hacer la compra y no hablar con nadie. A una colega eh, la detuvieron en la calle. Hubo lugares en España donde no llevar la mascarilla conllevaba una multa de 60 euros, ¿no? Con lo que vale el euro, es una gran cantidad. Eh, Recuerdo que al expresidente de España, ¿no? Este gallego, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, lo detuvieron, ¿no? Porque salió, entonces era muy, muy estricto. Y esta gente me cuenta que era desesperante porque tampoco son pisos muy grandes los que tienen en España, ¿no? Son pisos pequeños. Y estar ahí encerrados todo el día, ¿qué fue lo que hizo la gente? Quien sabía tocar el violín lo tocaba, salía a su balcón y lo tocaba y otros aplaudían.
cantaban como una forma de relacionarse con el otro, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece curioso es que podemos identificar que habría, y en un inicio yo creo que el modelo es la metamorfosis de Franz Kafka, que habría un aislamiento del joven en oposición a la sociedad y a los padres, y que eso llegaría, en el caso de Japón, a estos chicos que ya no quieren salir, que viven con la familia, ya no quieren salir de la habitación, se quedan ahí encerrados, y que las salidas que han tomado, por ejemplo, es alquilarles a una hermanita, ¿no? Que es una hermana, un hermano, que es de alquiler y para que platique con ellos. También habíamos hablado desde más o menos hace unos, desde hace unos 20 años más o menos, de una migración hacia lo digital. Pues nos dimos cuenta, curiosamente, con esto, que las personas de todo el mundo necesitan de la interacción personal, de lo interpersonal, que la subjetividad no puede colmarse solamente, o sea, la construcción de yo como sujeto no se puede colmar solamente con lo virtual, ¿no? Así que fue una gran enseñanza en trabajo algunas ramas asociadas al arte y a la sociología, a la antropología. Habrá que hacer unos estudios o estarán por hacer estudios muy grandes porque les decía yo que se dice en Europa, los estudiosos de esto, que se viene una epidemia psicológica derivada de este encierro, ¿no? De esta clausura. Es como haber perdido un año, ¿no? De vida, o haber perdido un año así como en blanco, ¿no? Haberlo borrado totalmente de nuestras vidas y de nuestro cuerpo, porque el cuerpo quedó atrapado. Gracias, doctor. Siguen cayendo muchísimas preguntas y comentarios y felicitaciones, doctor. Por cuestión de tiempo, ya vamos a darle un corte hasta aquí. De antemano, perdón, doctor, y a nombre de todos los que estamos aquí, muchas gracias por toda esta participación. Yo, muy en lo personal, pienso que esto más que conferencias son experiencias de vida que tenemos el gusto de escuchar, de visualizar y que, bueno, ustedes gustosamente comparten con todas y con todos nosotros. Mención aparte y con mucho respeto, doctor, recibe un abrazo cálido de quienes estamos aquí presentes. Pues muchísimas gracias. Yo agradezco, como había dicho en un principio, a los organizadores, a los gestores, a la gente que ha participado aquí como público. Qué bueno que les ha interesado. Decía Wittgenstein que uno cuando tiene la oportunidad de decir algo, ese algo que tiene que decir tiene que ser valioso para él mismo, determinante. Yo he expuesto aquí parte de mi vida porque me parece que estamos en una época en que la fenomenología proviene precisamente, el conocimiento y la teoría debe ser mediado, lo digo para los que están aquí, que son estudiantes, mediado entre lo que tenemos que conocer del mundo y lo que está en los libros. No puede, un libro jamás puede suplantar al fenómeno o a la experiencia del mundo. Bien, gracias, doctor. Infinitamente agradecido por esta experiencia de vida. Y como ya lo estamos viendo en la pantalla, doctor, sí. Ya estamos viendo la constancia a tu nombre, a nombre de Antonio Sustaita. Se te hará llegar debidamente esta constancia con su destacada participación como ponente con el tema Estética y Sociología, Emergencia de la Performatividad Pandémica en el webinar Emergencias de la Vida Cotidiana en tiempos de pandemia, llevado a cabo el 25 de mayo de 2021, firmada por el doctor José Alfredo Romero Olea, el subrector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y el mejor reconocimiento que yo creo que es el de nuestros participantes. Les voy a pedir muy respetuosamente, le demos un aplauso virtual al doctor Sustaita, aprovechando que tenemos esa facilidad a través de Teams. Muchas gracias a todos. Espero que estén viendo los aplausos. Sí, muy, muy bonitos. Excelente, excelente. Se ve precioso, la verdad. Sí. Muchas gracias, doctor. Y recibe Un placer. nuestra más grande admiración y respeto para ti. Una plática que nos dejó muchas cosas a muchos de los que estuvimos aquí, creo. Muchas gracias. Y con el mejor deseo de seguir colaborando con la Universidad de Coahuila.
en Claro que sí. particular. Estamos también a la orden, doctor. Con esto, antes de retirarnos, cerramos este espacio de aprendizaje. No omito recordarles que el jueves 27 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la conferencia denominada Pandemia, Pánico y Acción Colectiva, la cual estará a cargo del doctor Cristian Asensio Martínez y que será moderada por la maestra Esperanza Medina Rodríguez. Los esperamos a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí, a todos y a todas. Que tengan una excelente tarde y por favor cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.